Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. En este día pues nos corresponde leer el libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente sus capítulos 4, 5 y 6. Por lo tanto, hoy también terminamos un nuevo libro. Terminamos esta carta a los Gálatas, que solamente se compone de 6 capítulos. La semana pasada estuvimos leyendo los primeros 3 capítulos y en el día de hoy leemos los últimos 3. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito a que preste atención a lo que es la lectura correspondiente a esta hermosa carta a los Gálatas. Nos dice así la palabra del Señor. Iniciamos con el capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está:
Regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo.
Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Ok, hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Gálatas, sus capítulos 4 al 6. Quiero invitarle a que tomemos un momento para meditar en estos 3 capítulos, para ver cómo esta porción de las Escrituras se aplica a nuestras vidas. Así que comencemos en primera instancia con lo que es el capítulo 4 correspondiente a esta epístola a los Gálatas. Dice así: la primera venida de Cristo fue un asombroso milagro porque fue la aparición del Dios hombre. Dios envió a su Hijo, esto es su divinidad. Él fue hecho de mujer, esto es su humanidad. Pero las dos naturalezas están unidas en una persona. De esta manera, Él es el Dios hombre. Grande es el misterio de la redención. Meditemos profundamente en esta verdad. Dios fue manifestado en carne. Debemos estar en agonía por aquellos que están en peligro con otro evangelio. Pablo había trabajado duro y sufrido mucho para ver a los Gálatas convertidos a Cristo, pero estaba preparado para continuar con dolores de parto para verlos recuperados del mensaje destructor para el alma de los judaizantes. Trabajemos por gracia para ver que aquellos que son engañados desechan la mentira. ¿A quién conoces en este estado? ¿Cómo estás trabajando por ellos? Mis hermanos, la situación que ocurría en la iglesia en Galacia, que es a quien fue dirigida esta carta, era que había un grupo de personas que querían obligar a estos creyentes a seguir los ritos de la ley mosaica. Y Pablo dice, ya ha venido Cristo, esto no es necesario. En nuestros tiempos también podemos encontrar a algunas personas que quieren obligar a otros creyentes
a tratar de someterse a ritos, costumbres, tradiciones de hombre que no tienen ningún asidero en las Sagradas Escrituras. Y por esa razón nosotros somos llamados a combatir a estas personas que tratan de poner una pesada carga sobre los creyentes, carga que no tiene nada que ver con esa gracia que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted conoce a alguien que quiere vivir una vida religiosa y no una vida bíblica, conforme a lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, pues yo le invito en primera instancia a que usted ore por esa persona y en segunda instancia que usted se arme de valor y usted se pueda acercar a ese hermano o a ese amigo y le invite a conocer lo que es el verdadero evangelio. Lo que usted ha recibido es invitado. Se le invita también a usted a que lo dé por gracia, que lo multiplique, que lo dé a conocer más hacia adelante. Esto es lo que podemos extraer de este capítulo 4 de Gálatas. Veamos el capítulo 5. Dice así: la libertad en Cristo del creyente es el medio por el cual se mantiene firme frente a todo aquello que lo esclavizaría. El objetivo del enemigo es llevar al cristiano a una esclavitud espiritual con el fin de robarle el disfrute de su alma en Cristo. En su defensa está la libertad misma que él tiene en Jesús. Cristo libera a los creyentes de la demanda de la ley por una perfecta obediencia al haber obrado esta perfecta obediencia en lugar de ellos, formando la base de su justificación y de esta manera la base para mantenerse firme contra todo lo que lo esclavizaría. ¿Conoces esta lucha personalmente? ¿A quién vuelves tu mirada para buscar tu defensa y libertad? La libertad cristiana es libertad del pecado y de la condenación para servir a Cristo. Algunos enseñan que la libertad en Cristo del creyente es libertad de la ley moral de Dios como dirección de cómo vivir, concediendo de esta manera libertad para satisfacer los apetitos carnales. Esta herejía antinomiana debe ser opuesta con fuerza. La libertad a la que somos llamados no es una licencia para pecar, sino una libertad para obedecer a Cristo y hacer su voluntad. ¿Por qué la libertad cristiana es servir a otros en amor? Bueno, aquí tenemos entonces el otro lado de la balanza. Aquí tenemos las personas que dicen que como Cristo ha venido y cumplido todos los dictámenes de la ley, pues entonces el creyente no tiene que someterse a nada, que puede vivir su vida libre, que puede hacer lo que le venga en gana, que eso no importa porque ya Cristo murió por él y Cristo le ha dado esa gracia de vivir la vida a sus anchas. Y también aquí en este capítulo 5 nos dice que no. Cristo, claro está, él vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió, resucitó al tercer día, y esa vida perfecta y esa muerte, donde él sufrió el castigo por nuestros pecados, es cargado a nuestro favor. Pero esto no nos da a nosotros libertad de vivir la vida como quisiéramos. El Señor también nos ha dado su ley moral, que está contenida especialmente en los 10 mandamientos, a través de los cuales nosotros conocemos cómo debemos de andar luego de haber recibido la gracia del Evangelio a través de la fe. Esa ley moral nos dice, mira, esto es lo que tú debes de hacer en ese lapso de tiempo entre el momento en que tú conociste a Cristo y el momento en el cual Él te llame a su presencia o te venga a buscar. Así es que debes de vivir conforme a esta ley. Y eso es para todo creyente. Nosotros no tenemos libertad de hacer lo que quisiéramos porque hemos sido salvados por gracia. No, nosotros tenemos que someternos a esa ley. Ese es el estandarte de vida que el Señor pide que vivamos. Y como Él nos ha dado su espíritu y como nos ha hecho una nueva criatura, real y efectivamente tenemos las herramientas necesarias para poder vivir conforme a esa ley. El que no conoce al Señor, el que todavía no ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, pues no tiene esa facultad de poder agradar a Dios. Le es imposible. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, sí tiene la capacidad, porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo, tiene una nueva
una nueva alma, un nuevo espíritu, y también tiene el Espíritu Santo habitando en su corazón, que le permite, le da la capacidad entonces para poder vivir conforme a la ley de Dios. No de manera perfecta, porque tampoco en esta tierra lograremos la perfección. Mientras estemos en este cuerpo físico, nunca alcanzaremos la perfección, pero sí marcaremos la diferencia. Sí seremos diferentes, sí podremos llegar a ser sal y luz en medio de estas tinieblas que arropan a este mundo. Sí se puede vivir en santidad. Sí puede haber una diferencia entre el Ramón que no conocía al Señor y el Ramón que conoció al Señor. Así que yo le invito a que usted medite en esto. Y por último, el capítulo 6, en los pensamientos para el culto personal y familiar, nos dicen de la siguiente forma: un ministerio de restauración solo puede ser llevado a cabo por creyentes que son fuertes espiritualmente. El mandato de Pablo es que aquellos que son espirituales han de restaurar al que es sorprendido desprevenido y cae en pecado. La inferencia es que el ministerio de restauración solo puede ser llevado a cabo por creyentes que están vigilantes. Una de las marcas de fuerza espiritual es ser precavido para evitar todo hoyo que cabe Satanás, en el que caen los desprevenidos, como nos dice Judas 23. ¿No nos debería mover esto a orar fervientemente que seamos guardados de caídas? El crecimiento espiritual vendrá en el tiempo designado por Dios. Pablo afirma que a su tiempo segaremos, como dice Gálatas 6:9. La palabra para tiempo se refiere a un tiempo fijo o designado, significando que el Señor tiene tiempos señalados cuando tendrá lugar la siega espiritual. Esta verdad en el presente es el medio para guardarnos de desmayar y de hastiarse en los largos tiempos de sembrar la semilla espiritual. En última instancia, nuestra siega es la venida de Cristo. ¿Cómo puedes descansar más en el tiempo que tiene designado Dios para todas las cosas? Muy bien, mis hermanos, entonces otra cosa que nosotros aprendemos de este capítulo 6 es que los que somos más maduros, y perdónenme si me incluyo allí, pues somos llamados a amonestar en amor, a corregir, a instruir a los que son más débiles. Somos llamados a dirigir y guiar a aquellos que son más débiles. Somos llamados a contribuir con lo que es la siembra de esta buena semilla, que es la palabra de Dios, en el corazón de todo el mundo, de los creyentes, para que sigan creciendo en la gracia, y de los que no son creyentes, para que vengan a la gracia y comiencen a dar frutos luego de venir a la gracia. Entonces, es nuestro deber como creyentes ayudar y sobrellevar las cargas de los más débiles. Es una responsabilidad que tenemos como personas que hemos disfrutado del favor de Dios, a ayudar a otros para que puedan recibir ese favor de Dios, y aquellos que ya lo han recibido puedan permanecer en esta gracia que han recibido. ¿Está usted haciéndolo así? Aquí hay una promesa, mis hermanos, en esta porción de las Escrituras, y es precisamente de que en su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces la invitación es a ser pacientes, seguir trabajando en la obra del Señor, contribuyendo al bienestar de la obra del Señor, ayudando a los más débiles, ser paciente, vuelvo y repito, y en su momento Dios se glorificará en nuestras vidas, concediéndonos ver los frutos de ese trabajo que hayamos hecho. No desmaye, no se canse en el camino, siga trabajando, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros
Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder leer esta porción de las Escrituras, poder leer esta epístola, concluir con ella en este día. Gracias por lo que extraemos de estos últimos 3 capítulos, suplicándote, Señor, que podamos recibir estas palabras como lo que son, tu palabra, Señor, que vengan a ser ese alimento espiritual a nuestras vidas, nos fortalezcan, Señor, nos ayuden a estar firmes en esas verdades y también, como podemos ver al final de esta carta, contribuir, Señor, para que muchas otras personas oigan de estas verdades, podamos ser instrumentos en tus manos para ayudar en lo que es el crecimiento espiritual de aquellos que van detrás de nosotros, siendo nosotros un ejemplo a seguir por ellos, siendo nosotros también pacientes, Señor, en medio de quizás las aparentes vueltas atrás de los que nos rodean. Nosotros seamos firmes en seguir enseñando estas verdades, porque tú nos has prometido en tu palabra que a su tiempo nosotros cegaremos si no desmayamos. Danos esa gracia, danos esa paciencia y concédenos, oh Dios, el poder ver muchas vidas y almas perseverando en tus caminos a causa de este esfuerzo, trabajo y tesón que hagamos para el engrandecimiento de tu obra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y acuérdese, si usted tiene algo que compartir, algún testimonio que darnos, alguna pregunta, algo que no esté claro de estas lecturas, pues estamos a la orden. En la descripción de los videos siempre aparece un medio a través del cual usted puede comunicarse conmigo, o si está viendo estos videos a través de YouTube, también en los chats puede hacernos llegar sus comentarios. También son bien recibidos por nosotros y oramos siempre por esas comunicaciones que mantenemos con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta el día de mañana, si Dios quiere, en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Que la pasen bien.